corazón generoso del Padre, de nuestro amado Padre, de nuestro amado Dios. Yo quiero hablar en este día acerca de esta característica de nuestro Padre que nace del corazón de Dios, nace del corazón de nuestro amado Dios. Es su naturaleza, es una fuente inagotable de bondad para todos. Dios nos ama, ¿verdad? Y cuando nosotros comenzamos a absorber de esa cualidad de Dios de generosidad, ¿qué crees? Que nosotros también nos volvemos generosos. El fundamento de la generosidad es el amor y la fuente del amor es Dios. Todo corazón generoso se fundamenta en el aspecto del amor de Dios. El corazón del Padre es generoso porque Dios es amor y proyecta su amor a través de la generosidad. Dios es la fuente de toda generosidad y Dios recompensa la generosidad. Todos los principios, todas las leyes espirituales fueron diseñadas para operar en el dar. Tienen una acción de dar todos los principios del reino de Dios. Y cuando tú lo haces con generosidad, en esa misma cantidad recibes, porque hay una ley de la generosidad, lo que das recibes. Entonces, es más bienaventurado dar que recibir, dijo Jesús. Y ese es el corazón del Padre que quiere impartir a nuestras vidas. Sabes, Dios manifiesta su generosidad aún en la creación. Hubo un hombre llamado en la antigua Israel, llamado David, que fue rey de Israel. Y él tenía una relación tan estrecha con Dios que logró conocerlo. Y cuando él observaba la creación, cuando él observaba el panorama de los escenarios naturales, ¿verdad? Él se quedaba impactado por la generosidad de Dios. Solo basta observar cómo funciona la naturaleza que creó Dios y nos damos cuenta de su gran generosidad, de la abundancia de recursos para que todo prospere. Quiero que me acompañes a la Biblia en Salmos capítulo 65. Voy a leer del verso 9 al 11, nueva traducción viviente. Y aquí vamos a ver algo maravilloso. Me gusta mucho este salmo. Dice el verso 9. Cuidas la tierra y la riegas, la enriqueces y la haces fértil. El río de Dios tiene agua en abundancia. Proporciona una exuberante cosecha de grano porque así ordenaste que fuera. Entonces hasta en la creación vemos eso. Luego dice el verso 10. Con lluvias empapas la tierra arada, disuelves los terrones y nivelas los surcos, ablandas la tierra con aguaceros y bendices sus abundantes cultivos. Verso 11. Coronas el año con una copiosa cosecha, hasta los senderos más pisoteados desbordan de abundancia. Esta es una forma de expresarlo literalmente, ¿verdad? Poéticamente, como se escribieron los salmos, una forma de poesía hebrea, judía, pero nos está diciendo cosas impresionantes y dice que la enriquece la tierra. ¿Sabes que nosotros vivimos en una nación muy rica en recursos naturales? Los que han tenido la oportunidad de viajar a las costas, a la montaña o a cualquier parte de nuestro país, de nuestra nación, tenemos unas riquezas impresionantes naturales, recursos naturales. Dios ha bendecido esta tierra con muchos recursos, la ha enriquecido. Y la iglesia, sus hijos, tenemos que darnos cuenta de esto. Y tenemos que manifestar toda esta grandeza de Dios a las personas que se den cuenta que son recursos que tenemos aquí disponibles. Entonces en la naturaleza David está viendo el carácter generoso de Dios. En la naturaleza David está describiendo en este salmo cuál es el pensamiento del Padre, cuál es su naturaleza generosa. Ese es el Padre en el que tú puedes confiar. Iglesia, tú y yo tenemos un Padre generoso. No debes de andar en escasez de ninguna clase de cosas, ni emocionales, ni naturales, ni materiales, ni ninguna clase de cosas. Todo es abundante en Dios. Y la clave está en que le conozcamos y la clave está en que logremos tener una relación con el Padre. Y así como en la creación Dios es generoso, también lo es para con nosotros. Él no escatimó el dar todo lo necesario para salvarnos. Él no escatimó nada para restaurar nuestras vidas. Él no escatimó nada. Él quiere darnos todas las cosas. Y vamos a Romanos capítulo 8, verso 32, en la Nueva Versión Internacional. Romanos 8, 32. Y dice así: el que no escatimó ni a su propio Hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? Entonces, mira, no escatimó a su propio hijo, dice aquí, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Te das cuenta del corazón generoso lleno de amor de Dios? Él tomó lo mejor que él tenía, no era algo material, sino que él tomó de sí mismo y se despojó a sí mismo y vino en forma de hombre, en forma de Jesucristo, en forma de Jesús. Y dice, su propio Hijo lo entregó por todos nosotros. Si él fue capaz de hacer eso, hace una pregunta aquí el apóstol Pablo en Romanos 8:32. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente? Esa palabra grábatela y di conmigo, generosamente, junto con él, todas las cosas. ¿Cómo no ha de ser generoso nuestro Padre con nosotros? Algunos piensan que Dios escatima para darnos las cosas. Algunos piensan que tal vez Dios nos quiere castigar y por eso andamos en escasez. Y tal vez esta enfermedad me la merezco porque me he portado mal, pero no es así. La lógica de Dios no es así. Necesitamos conocer su reino. Necesitamos conocer el carácter de Dios. El acto más grande de amor y de generosidad que Dios hizo para con nosotros fue entregar a su Hijo en sacrificio para salvarnos. Él nos dio todas las cosas por medio de Jesús. Nos dio salvación, sanó las enfermedades, nos restauró una relación profunda con el Padre. No te hace falta nada. Cuando tú comienzas a conocer más al Señor, a nuestro Padre, tú conoces el corazón generoso del Padre. Nos dio su perdón, su amor, libertad, salvación, sanidad, prosperidad, protección, seguridad. Todas las cosas que tú necesitas para realizarte en la vida provienen de Él, son abundantes. En Cristo no nos hace falta nada. Él entregó a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener una vida plena, una vida nueva. Allá en la cruz del Calvario, Dios estaba entregando a Jesucristo. Él estaba padeciendo golpes, humillaciones y la muerte por nosotros. Ahora, cada persona que confía en Él y que lo recibe como su Señor y Salvador, entonces tiene la oportunidad, tiene un acceso a la generosidad del Padre. Tenemos un Padre generoso. Y cuando alguien está diciendo, pero es que yo no lo veo, vivo con muchas limitaciones, yo no he visto su favor, yo no he visto esa bondad de Dios, a mí me ha ido muy mal. Necesitamos conocerlo, necesitas acercarte más a Él y conocer cómo tú puedes ser libre a través de Cristo Jesús. Y por eso estamos aquí, para enseñarte cómo puedes ser libre, para enseñarte cómo hay cosas que nos han estancado y que de repente pensamos que es Dios el que nos está deteniendo en la vida y no quiere que nos realicemos en la vida porque pues yo me he portado mal y cosas así, que a veces las personas me dicen, pero es un concepto equivocado del pensamiento, de la mentalidad de Dios. La mentalidad del reino es que tú prosperes y que seas abundante porque nuestro Padre es generoso. Así es que todo lo tenemos disponible, pero necesitamos recibirlo. Hemos recibido todo, ¿verdad? Y hay que creerlo para tomarlo. Ya Dios lo hizo a través de Jesús y Él dijo, ya hecho está. Acompáñame a otra parte de la Biblia en segunda de Pedro, en el capítulo 1. Voy a leer los versículos 3 y 4. La versión que tengo es Nueva Traducción Viviente. Segunda de Pedro 1. Verso 3 dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Verso 4, y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Impresionante. El apóstol Pedro está diciendo, por su poder, el que viene de Dios, nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida verdadera, de rectitud, y eso producirá abundancia en nuestras vidas. Todo esto lo recibimos cuando llegamos a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. ¿Sabes?
Dios nos está llamando, Dios te está llamando en esta noche. No es casualidad que tú recibiste esta invitación y te estás conectando aquí. Ninguna casualidad, al contrario, Dios está usando este medio para hacerte un llamado, para que le conozcas, para que te acerques a Él. Iglesia. Algunos de la iglesia se han quedado en cierto nivel, se han conformado en cierto nivel y estamos en una transición de volver a las reuniones presenciales. Y sabes, es muy importante que salgamos de la zona de confort. Por supuesto que hay que ser cuidadosos, por supuesto que hay ciertas normas y reglas que seguir. Y no estoy hablando de quebrantar todo eso, pero necesitamos avivarnos, iglesia. Necesitamos activarnos porque están disponibles todas estas preciosas promesas que Él nos ha dado y nos llamó por su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado preciosas y grandes promesas. Estas se hacen posible para que nosotros podamos participar de la naturaleza divina. Y en la naturaleza divina hay abundancia. No nos faltará nada. Ahora podemos participar de la misma naturaleza generosa y abundante de Dios. No solo Dios será abundante con nosotros, sino que debido a esa naturaleza que ya está en nosotros, nosotros seremos generosos y la generosidad produce muchas bendiciones. Nuestra generosidad fluye debido a la generosidad de Dios en nosotros. Así es que cuando nosotros somos generosos, nuestras vidas reflejan el corazón de Dios. ¿Cuántos generosos hay aquí? ¿Cuántos pueden sincera y honestamente decir, yo soy generoso y estoy creciendo en generosidad y sé lo que implica esto? Y no solo generoso con los que tú amas, por supuesto a los que amamos no nos cuesta trabajo ser generosos, pero eres generoso con los que no son parte de tu vida cercana, eres generoso con los que no son parte de tu familia, eres generoso con Dios, eres generoso con la iglesia del Señor. Dios usa nuestra generosidad para expresar su propia generosidad, una proyección de su naturaleza a través de nosotros. La Biblia dice que se restauró la imagen y semejanza de Dios en nosotros al recibir a Cristo. Cuando te uniste a Cristo, se restauró esa imagen en nosotros. Y sabes, imagen quiere decir proyectar la esencia de un original. O sea, parte del original que proyectamos nosotros es su generosidad, ¿verdad? Ya que la generosidad canaliza los recursos a través de nosotros. Dios está buscando corazones generosos para que por medio de los corazones generosos Él te haga prosperar y a través de corazones generosos tú puedas impulsar la iglesia del Señor, impulsar los proyectos de Dios. Tú también seas de bendición para mucha gente. Así funciona el reino de Dios. Y nuestras relaciones con Dios y los demás son con la base de generosidad, de gratitud, de honor, de honra, ¿verdad? Y de fe. Entonces participamos de una naturaleza divina. Quiero ir a una historia que está en Juan capítulo 12. Es impresionante esta historia. Es en el contexto de un hombre que resucitó Jesús llamado Lázaro y sus dos hermanas. Y ahí acontece algo bien interesante. Juan 12, y voy a leer del verso 1 al 8, la versión Reina Valera contemporánea. Dice el verso 1, 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, el que había estado muerto y a quien Jesús había resucitado de los muertos. Allí le ofrecieron una cena, y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados con él a la mesa. Entonces María tomó unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que era muy caro, y con él ungió los pies de Jesús, y con sus cabellos los enjugó. Y la casa se llenó con el olor del perfume. Y dijo Judas Iscariote, hijo de Simón, que era uno de sus discípulos y el que más tarde lo entregaría: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 días de sueldo y ese dinero se les dio a los pobres? Pero no dijo esto porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Verso 7. Entonces Jesús le dijo: déjala tranquila, que ha guardado esto para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Hay una serie de cosas que están aconteciendo en esta parte de Juan 12, en donde entra Jesús a casa de Marta, María y Lázaro y se sienta porque lo invitaron a cenar. Era amigo de ellos Jesús. Y ahí María
es impulsada, ¿verdad? Por el impacto de Jesús, por el amor de Jesús y la generosidad de Jesús. Imagínate nada más cómo les cambió la vida. Su hermano ya estaba muerto y lo trajo otra vez a la vida después de 4 días de haber muerto. Eso era un impacto impresionante para ella. Y entonces Marta ya tenía algo preparado para el Señor. Dice el verso 3, María tomó unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que era muy caro, y con él ungió los pies de Jesús y con sus cabellos los secó, los enjugó, dice aquí. Y la casa se llenó con el olor del perfume. ¿Sabes? Este acto era un acto de alto honor. Solamente cuando se recibía a un invitado especial, esta es la cultura judía, se hacía este acto de honor y se le ungía, ¿verdad? Otros lavaban los pies, pero en este caso se le ungió con un perfume muy caro. Dice la escritura en otras versiones que costaba 300 denarios, que era una moneda que se usaba en ese tiempo. Era el sueldo de todo un año de una persona, el sueldo de todo un año. Entonces, eso es lo que costaba ese perfume. Y había un discípulo ahí llamado Judas que decía, qué desperdicio, ¿por qué se está haciendo esto? Porque claro que este hombre no entendía nada de lo que estaba pasando, pero María estaba dando una de las expresiones más grandes de generosidad que se llama la adoración. La adoración es una expresión de generosidad y es en reciprocidad por lo que recibimos de Él. Esa familia, Marta, María y Lázaro, habían recibido la vida. Habían recibido la generosidad del Padre a través de Jesús. Estaban tan agradecidos y aquí hay gratitud, hay honor y hay generosidad. Ella no escatimó en comprar un perfume tan caro. No dice la Biblia cómo le hizo, no dice esta escritura qué tuvo que hacer para comprarlo, pero lo que sí nos dice es que enfatiza el apóstol Juan aquí en este evangelio que es un perfume muy caro. Entonces, la generosidad tiene que ver con adoración extrema. María fue extravagantemente generosa en expresar su amor al Señor, porque Jesús había sido muy generoso con ellos. Ese es el impacto que causa cuando tú recibes la generosidad del Padre. ¡Qué historia tan sorprendente! En contraste, aquí hay dos corazones, dos tipos de corazones. Por un lado el corazón de María y por otro el corazón de Judas. Y en esencia se representan dos tipos de personas aquí, dos mentalidades, dos maneras de pensar, dos actitudes. El corazón generoso de María y el corazón egoísta de Judas. Judas pensaba nada más en él. Él no estaba pensando en darle adoración. Él no estaba pensando en ir a la iglesia y adorar al Padre. No estaba pensando en eso. Él estaba pensando, ¿por qué no se vendió esto en más dinero? Porque él era el tesorero de las ofrendas que se recogían para el ministerio de Jesús. Había muchas ofrendas que se recogían para el ministerio de Jesús. Y él era el tesorero. Y él decía, pues que entre más dinero. Y aquí la Biblia lo evidencia. Es muy común que cuando se manifiesta la generosidad, se levante el enemigo de la generosidad, que es el egoísmo, el espíritu de egoísmo. Es muy común, ¿verdad? Y esa lucha puede estar pasando en el interior de una persona que quiere comenzar a ser generosa, pero al mismo tiempo se levantan los argumentos egoístas. Pero ¿por qué María le dio al Señor un regalo tan extravagante y generoso? 300 denarios, era una cantidad muy grande, salario de todo un año. Y ella estaba consciente delante de quién estaba. Ella sabía delante de quién estaba y quién era digno de recibirlo todo. ¿Cuántos estamos llegando a ese punto de decir, Señor, todo es tuyo? ¿Qué más te puedo yo dar? Todo es tuyo. Yo no te puedo escatimar a ti nada, Señor. En el corazón de María, ella quiere darlo todo. Lo más valioso que ella tenía. Una ofrenda de adoración, una ofrenda usando un perfume muy caro, una ofrenda de todo su corazón. Pero ¿por qué le molestó a Judas esto? Y vuelvo a repetirles, es muy común que donde quiera que tú te encuentres con un corazón generoso, también te encuentres con el egoísmo luchando por el control de la situación. El egoísmo siempre va a querer controlarlo todo, siempre va a quererlo todo para sí mismo. Entonces no está pensando en darle a nadie nada ni ser generoso. Ese campo de batalla, esta es la noticia, el campo de esta batalla entre la generosidad y el egoísmo muchas veces se puede encontrar en el corazón de las personas.
en nuestras mentes argumentos. No, no des todo. No, para qué das tanto. No, por qué lo haces. Y si te quedas sin nada. Y entonces hay una lucha tremenda ahí para que se establezca la generosidad. Examínate y pregúntate si eres egoísta con el Señor o con los demás, o eres generoso. ¿Quién domina más tu corazón? Pero en la medida que tú vas conociendo más a Dios, te vuelves más generoso. Por ejemplo, el que no quiere perdonar es egoísta. El que quiere perdonar es generoso. A Judas no le importaban los pobres, pero él usó de pretexto para juzgar a María y la honra y la adoración que le estaba dando a Jesús. Entonces, entendemos aquí hay dos tipos de corazones. El codicioso egoísta de Judas estaba lejos, aunque caminaba con Jesús, estaba muy lejos de Dios. ¿Sabes? Porque aquí hay un principio. Tú atraes lo que honras y alejas de ti lo que deshonras. Y Judas estaba viendo todo el tiempo egoístamente y por eso caminaba con Jesús. Y Jesús lo sabía. Jesús lo sabía y permitió que caminara con él. Pero mira, María se le acercó a Jesús con un corazón lleno de gratitud. Ellos estaban tan agradecidos, y sobre todo María, que entendió que le podía expresar su amor en un acto de adoración profundo. Y ahí el Señor le revela que estaba siendo también ungido para la sepultura. Pero María se le acercó a Jesús con un corazón lleno de gratitud y amor, y ese amor se convirtió en una adoración tan generosa a través de una ofrenda de gran precio. ¿Qué dicen tus acciones, iglesia? Tus ofrendas acerca del amor y gratitud hacia Dios. ¿Cuánto le das cada día, cada mañana a Dios de tu tiempo, de tu corazón, de tu entendimiento, de la honra, del honor? ¿Cuánto amas la iglesia que Dios te ha asignado? ¿Cuánto has entendido que esta iglesia es parte de la asignación, del proyecto de Dios para tu vida? Que Él te ha traído a esta iglesia para que dentro de esta iglesia aprendas, crezcas. ¿Cuánto amas todo lo que Dios ha puesto en tus manos? Pero ese día María le dio todo su corazón en una ofrenda generosa y ella entendió que todo es de Él. ¿Sabes? Y aquí está un principio tremendo. Dios recompensa la generosidad. Vamos a 2 Corintios capítulo 9, segunda carta a los Corintios capítulo 9, versos 6 y 8. Nueva traducción viviente. Dice el verso 6. Recuerden lo siguiente. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Esta es una ley. Si tú eres generoso, abundancia vendrá para tu vida. Cada uno debe decidirlo en su corazón. Esa lucha que tenemos adentro, ¿verdad? Esa lucha que tenemos adentro en dar o no dar, de ser generoso o no ser generoso. Pero dice aquí que en la medida que tú des, es en la medida que esa ley de la generosidad se activa para darte abundancia. Siempre tendrás todo lo necesario y dice, habrá bastante de sobra para aún compartir con otros. La generosidad de Dios se refleja a través de nosotros. Y cuando se trata de ser generosos, ¿qué tanto te incomoda eso? ¿Qué tanto tienes conflicto en el corazón con eso? ¿O estás esperando, pastor, estamos esperando el momento de practicar generosidad? Cada día tú puedes practicar generosidad. Cada día tú puedes dar tiempo, atención, puedes hablar con personas, puedes ser una puerta, un acceso para que la salvación pueda entrar a las personas. Hoy en día las personas están muy sensibles porque la enfermedad, la pandemia, ¿verdad? Está alcanzando a personas, está alcanzando hogares. Y entonces las personas se vuelven sensibles y voltean a ver a Dios.
Iglesia, este es el tiempo de aprovechar. No es el tiempo para encerrarnos en nuestros pensamientos, encerrarnos en nuestra burbuja, ¿verdad? Y decir, bueno, yo aquí me quedo, no pasa nada, en fin, no voy a hacer nada, no, yo hasta que pase todo esto. No, 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 no es tiempo de hacer eso. Iglesia, es tiempo de reaccionar. Y ahorita con los medios de comunicación que tenemos, tú puedes tener acceso a muchas personas cada día y poderles hablar palabra de esperanza, palabra de consuelo. Personas están esperando consuelo, personas están esperando una palabra que les pueda dar ánimo, palabras de sanidad. Ser generosos con ellos. Y aquí en estos principios que está hablando Pablo, es una realidad. La vida la estableció Dios en principios de siembra y de cosecha. Y todo lo que hacemos es sembrar semillas y cosechar y cosechar. Y si tú hoy quieres cambiar la cosecha, si no es buena la cosecha que estás teniendo, si estás teniendo problemas, situaciones, estancamiento, ruina, aún enfermedad, cambia en esta noche la semilla. ¿Cuántos están aprendiendo algo en este día? Cada uno debe decidir en su corazón qué vas a dar a los demás. ¿Sabes que fuimos diseñados para que todo lo que hay acá dentro de nosotros sea de bendición para todos? Tus talentos deben de ser bendición para otras personas, para otros proyectos que tiene Dios pensado. Por eso te diseñó con eso. Tus talentos, tus habilidades, tus capacidades. Claro que tú vas y haces un trabajo, tienes un negocio y te pagan por eso y percibes un ingreso por eso. Pero más allá de eso, Dios te permite eso, pero más allá de eso, fuimos diseñados tú y yo para ser de bendición para los demás. Y en la naturaleza egoísta que antes estaba reinando en nosotros, antes de conocer a Cristo, pues no pensábamos en los demás. ¿Quién iba a estar pensando en amar a esta nación y en ganar a esta nación para Cristo? Nadie estaba pensando en eso. Pero iglesia, hoy el Señor nos está diciendo, mi corazón es que México sea transformado. Mi corazón es que todo México conozca el reino, que toda mi gloria se derrame sobre toda esta nación. Ese es mi corazón, dice Dios. Somos capaces de amar a esta ciudad, somos capaces de amar a los vecinos, a la colonia donde vives, somos capaces de abrir nuestra boca y hablarles a los demás. ¿Somos capaces de ser generosos o estamos ensimismados? Estamos atemorizados, intimidados, estamos diciendo, bueno, me encierro en mi cápsula, en mi burbuja, y ya que pase todo esto, pues entonces sí, vamos a alabar al Señor. ¿Ese es tu pensamiento, iglesia? ¿O el pensamiento es, en medio de esta crisis, se levanta una iglesia con entendimiento de que la autoridad y el poder de Jesucristo ha sido depositado en nosotros y nuestra boca puede orar y nuestra boca puede proclamar la victoria de Jesús en muchos lugares a muchas personas que están esperando que tú y yo nos manifestemos? No es tiempo de encerrarnos en nuestras casas y ensimismarnos y aislarnos. No es tiempo de eso, iglesia. Es tiempo de alzar la voz, es tiempo de manifestar y proclamar la victoria de Jesús, es tiempo en que busques a Dios de día y de noche, muy temprano por las mañanas, y tengas encuentros poderosos con Él, encuentros sobrenaturales, que estés orando por tu familia que no le conoce, que estés orando por esas personas que andan alejadas y sufriendo por la pandemia o por alguna otra situación, que estés orando por tu ciudad, que estés orando por la iglesia. Este es el tiempo de manifestarnos. Sé generoso, no solo con ofrendas y diezmos. Eso está muy bien, por supuesto. Eso ayuda a impulsar los proyectos de Dios. Y doy gracias a Dios por todos los que han sido entendidos y que no dejan pasar tanto tiempo y que son generosos. Gracias a Dios. Su generosidad trae resultados maravillosos del reino. Pero sabes, la ley de la generosidad dice que la generosidad te va a recompensar ampliamente. Y quiero hablarles a los que hoy están por primera vez conectados. ¿Quieres conocer al Dios generoso que te ama? ¿Quieres entrar en un tiempo nuevo, en una etapa nueva donde Dios quiere darte una vida nueva? Acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Recíbelo en tu corazón como el Señor de tu vida. Él será tu padre y como padre y tú como hijo recibirás una herencia abundante, generosa, de toda clase de cosas que te van a llevar a ti a realizarte en la vida. ¿Quieres recibirlo como tu Señor y Salvador? Este es el principio para que tú puedas conocer el corazón generoso del Padre.
Así es que si estás listo, si estás por primera vez viendo esta transmisión, no hablo de una religión, no estoy diciendo nada con respecto a ninguna religión, porque Jesús no es religión, porque Dios no es religión. Es una vida, es un estilo de vida, es una cultura, la cultura del cielo traída a la tierra. Es el amor del Padre que quiere manifestarse a todos. Todos, Él quiere que todos le conozcan. Y si estás listo, entonces haz esta oración conmigo. Puedes cerrar tus ojos y de todo corazón repite estas palabras. Señor Jesús, yo quiero conocerte. Reconozco que he sido pecador. Reconozco que viví una vida sin conocerte. Tal vez tenía una religión, pero no te conocía. Y cometí muchos errores en mi pasado y muchas fallas que me trajeron un peso de tanta culpa y tantas heridas. Y todo eso yo no sabía cómo algún día se me iba a olvidar o lo iba a quitar de mi vida, pero hoy tengo una esperanza contigo. Te pido que perdones todos mis pecados y que me des la vida eterna, la vida abundante que dice tu palabra. Lo que hoy escuché a través de esta enseñanza. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador, como mi Padre. Enséñame tu palabra. Quiero conocerte más. En el nombre de Jesús. Amén.